Queridos amigos y hermanos, Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Estoy aquí con el propósito de compartir un tema muy especial. Y he querido hablarles camino a la eternidad. Entonces, vamos a ver cómo planteamos y cómo nos plantea la Sagrada Palabra de Dios y cómo la humanidad se ha desarrollado a este respecto y se prepara o no se prepara para el camino a la eternidad. Leía hace unos días un documental sobre el origen de los hospitales y por supuesto el tratamiento médico y el tratamiento de las enfermedades que han aquejado a la raza humana desde tiempos inmemoriales. Y allí se hablaba, bueno, quiero resumir esta historia rápidamente, solamente para ubicarnos históricamente sobre las enfermedades y los hospitales. Los hospitales comenzaron a desarrollarse antes de Cristo en las diferentes culturas. Encontramos que la medicina existió y hubo entonces los centros hospitalarios de aquella época, por ejemplo, en Egipto, en Babilonia, en los griegos, en el Imperio Romano, y viene la era cristiana, y a través de toda la era cristiana se desarrollaron los hospitales. En aquel tiempo en Italia y en otras partes comenzaron a tener los centros donde atendían a la persona, pero allí era como un centro de reposo en aquel tiempo, y se preparaban los médicos para tratar integralmente a la persona en el aspecto afectivo, la curación de la enfermedad física, fisiológica, y lo tenían hasta que la persona se recuperara integralmente. Ese era uno de los propósitos. Luego, con el tiempo y en la era cristiana, ya en nuestra era, se fue especializando hasta que llegaron los últimos siglos y el siglo XX, donde todo se extiende, la medicina crece y todas estas cosas. El sistema hospitalario se desarrolla de la manera que lo tenemos hoy en día, y la humanidad entonces enferma acude a buscar sanidad a través del tratamiento y a los centros de atención de la salud. Querido oyente, mire, tenemos que considerar esto. Primero, hablemos un poco de la persona humana, las enfermedades, y luego el médico. Miren, la persona, la enfermedad entró y afectó desde el tiempo cuando la raza humana, el hombre que Dios creó, se apartó de Dios, decidió andar por su cuenta, entró la enfermedad, entró el dolor, entró la aflicción, todas esas cosas por diferentes formas y de diferentes maneras. Entonces se originan diferentes maneras de que entra la enfermedad al ser humano: por deterioro, por el medio ambiente, por infecciones, por virus externos, y toda patología entonces viene a afectar al ser humano. Entonces la medicina también se desarrolla desde aquellos tiempos en Egipto, como veníamos diciendo. En la Sagrada Biblia Dios también nos habla, entonces está registrado todo esto en la palabra de Dios, en la Biblia. Encontramos, por ejemplo, el profeta Jeremías, capítulo 33, verso 6, dice Dios a través del profeta: les enviaré sanidad y medicina. Y así trataban a las personas, acudían a los médicos, se trataban, y había ese programa y ese desarrollo de la ciencia. El Señor Jesucristo en los evangelios, entonces nos dice, en el evangelio de San Lucas dice claramente, dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Perdón. Entonces nos da a entender con esa frase que él aprueba y está explicando que el enfermo acude al médico por las diversas enfermedades. En el tiempo de Jesús había muchas enfermedades ya, y también había médicos. En San Marcos 5 nos habla de una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años y que había ido a muchos médicos y había gastado toda su fortuna, y aún le iba peor cuando se acercó al Señor y encontró en Jesús la salvación y la sanidad. Pero permítanme explicarles esto. Entonces, como el ser humano
está creado a imagen de Dios, y Dios puso en el hombre, Génesis 2:7, puso en el cuerpo físico espíritu. Dice, y Dios sopló en su nariz espíritu de vida. Entonces el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos habla de ello. Espíritu, alma y cuerpo sea santificado, sea purificado por el poder de Dios. Cuando tú acudes al médico, entonces cree que el médico se ha capacitado y se ha preparado para tratar tu enfermedad y darte un tratamiento medicinal y poder encontrar alivio y sanidad para tus enfermedades. Eso es el proceso que se hace, pero el médico ha tenido que, para poder formular, para poder dosificar, tiene que haberse preparado en una universidad, en un centro científico, donde el método científico es desarrollado para tratar como la ciencia médica lo hace. Y eso es bíblico y es aprobado, y creemos que eso hay que respaldarlo, y Dios ha permitido que la ciencia avance allá. Pero permítame decirte que la ciencia médica no alcanza a penetrar y a sanar el espíritu, aún el alma misma. El espíritu es ese componente interno del hombre que no se ve y que Dios puso allá y que se comunica con el mundo espiritual, con Dios o con las tinieblas. Entonces, cuando la persona se enferma físicamente, va a ese médico y cree que el médico puede darle un tratamiento para su enfermedad y sacarlo adelante. Pero permítame decirte lo siguiente: el médico, como digo, ya se preparó y ya su tratamiento, entonces tú le crees y tú vas y se hace su tratamiento, y en la mayoría de los casos, bendito Dios, la persona encuentra sanidad para muchas enfermedades. Muchas enfermedades no son sanadas ni con tratamiento, ni con una cosa y otra, va a un médico y a otro, como el caso que les contaba de aquella mujer con el flujo de sangre. Pero queda la parte espiritual, la parte almática. Entonces, hay enfermedades, permítame decirte esto. En el siglo pasado, muchos científicos y psicólogos y psiquiatras llegaron a la conclusión de que hay una gran cantidad, como centenar, de enfermedades que son causadas y vienen desde lo espiritual a lo físico, y las han llamado enfermedades psicosomáticas o neumosomáticas, del alma hacia el cuerpo, del espíritu hasta el cuerpo. Esas enfermedades son muy difíciles de sanar porque hay que tratar el espíritu. Cuando nosotros, ahora permítame decirte esto, dice Jeremías 15:3, dice el profeta, el Señor en su palabra: os enviaré pastores conforme a mi corazón, que os apacienten con sabiduría y con inteligencia. Apacentar es cuidar, curar, sanar, proteger, alimentar y guiar. ¿Ve? Entonces, el pastor, para ser un predicador, para ser un ministro de Dios, también tenemos que ir a un centro de capacitación de teología pastoral, a una universidad, a un seminario y otras instituciones aprobadas y que existen en el mundo y en nuestro país. Eso hemos hecho nosotros. Cuando tú vas al médico, crees y te haces el tratamiento, pero cuando tienes problemas almáticos y espirituales, ¿a quién acudes? Hay mucha medicina que es pseudomedicina, pseudocientífica, y muchos tratamientos que están haciendo que son parapsicólogos, que son inclusive van a que les hagan tratamientos, son personas que no han sido capacitadas realmente y que no están acudiendo donde vienen a acudir. Entonces quieren tratar el espíritu y el alma y el cuerpo, pero a través de medios ocultistas, a través de medios espiritistas, a través de medios aparte de lo que realmente nos lleva a la vida y a la sanidad. ¿Qué hacemos? Lo que te estoy diciendo es para que acudamos y entendamos lo que Dios quiere que hagamos con nuestro cuerpo. El camino a la eternidad. La gente está muy preocupada por tanta enfermedad. En este momento, por la
pandemia que nos azota al mundo entero. Pero más que pandemia, quiero decirte una cosa. He estado averiguando también y me doy cuenta que la mayoría de muertes no están aconteciendo por el coronavirus. Hay una cantidad de enfermedades, entre ellas un médico especialista, un oncólogo, decía y explicaba, hay más de 200 clases de cáncer y mucha, pero mucha gente muere diariamente en el mundo por cáncer. Hay muchas enfermedades del corazón y mucha gente está muriendo por problemas cardíacos. Hay muchas enfermedades de la sangre, la diabetes y muchas infecciones y muchos problemas neurológicos y muchos problemas de suicidio, de homicidio, de atraco, de mortandad, de toda suerte que atacan al alma, que atacan a la humanidad, a la sociedad. Y esos problemas no son tratados con la medicina, ¿no? Con la ciencia médica. Toda esa corrupción, toda esa perversidad, toda esa impiedad, toda esa maldad terrible que está acabando a la sociedad, que está hundido en la injusticia y en todo tipo de incredulidad, de rechazo total de lo que Dios nos ha dejado. Entonces nos lleva a pensar que necesitamos ir a la palabra de Dios. Yo tengo algo que decirte especial en esta ocasión. Quiero llevarte al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de San Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice así, camino a la eternidad. Dice, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Querido oyente, 3 cosas quiero explicarte en este pasaje bíblico. En cuanto a ese camino a la vida y el temor que hay en la gente por la enfermedad, por la muerte, pero no se están preparando, no quieren ir por el camino a la eternidad. En este pasaje y en muchos otros de la Sagrada Biblia nos enseña que hay realmente dos puertas, 2 caminos y 2 destinos para la eternidad. Y no hay lugares intermedios como muchos están diciendo y quieren hacerle decir a la Biblia lo que ellos piensan. Nosotros tenemos que la Biblia nos diga lo que debemos nosotros pensar y decir. Es al contrario, porque la Biblia es la palabra de Dios. Yo soy criatura y Él es creador. Entonces yo le creo a Dios lo que Él me está diciendo. Mira, hay 2 puertas. La puerta estrecha es una puerta estrecha donde tú no puedes entrar con una carga grande. Tiene que despojarse de esa carga que se llama iniquidad y pecado, maldad, corrupción y todo lo que encierra allí. El Nuevo Testamento nos habla de más de 200 formas de pecado, de iniquidad que la humanidad hace y practica lejos de Dios. Los que nos arrepentimos de todo eso acudimos a Jesucristo y Él perdona todo pecado. Entonces entramos por la puerta estrecha sin esa carga. Vamos por el camino angosto porque no es un camino donde usted pueda ir de cualquier manera dando volantines o estrellándose con todo el mundo. No, señor. Un camino estrecho donde uno va mirando a Jesús, ¿ya? Que Él es el autor de nuestra salvación. Y luego llega al destino eterno de la eternidad, que es la vida. Pero está la puerta ancha. Dice, muchos entran por ella y el camino es espacioso, muchos van por ello, pero ese camino va a la perdición. Querido oyente, te hago un llamado especial. ¿Por cuál puerta y por cuál camino vas tú? Pregúntate ahora mismo. Es cierto, hay que buscar sanidad para el cuerpo, pero hay que buscar la respuesta y la sanidad para el espíritu y el alma que nos lleva a la muerte. La muerte es ese trance y ese paso de lo físico acá, de la vida aquí en la tierra, a la eternidad, donde no hay fin de días. Por eso, si te preocupas por sanarte una enfermedad aquí temporal, te invito para que te preocupes y pienses en la sanidad y la salvación eterna. ¿Por qué no lo haces ahora? Piensa seriamente en ti mismo, en ti misma, niño, joven, adulto. Hayas estudiado o no. Esto es para analfabetos e intelectuales.
El Evangelio es para toda persona, toda criatura. El Evangelio quiere decir la buena noticia de salvación en Jesucristo. La muerte significa, desde el idioma griego, significa separación. Se separa el espíritu del cuerpo, entonces hay muerte. Y es la muerte eterna, entonces separación eterna de Dios y separación eterna de donde ya no hay vida para salvación. Eso está claro, lo tenemos nosotros, como te estaba diciendo, en la preparación del médico, la preparación del predicador, del pastor, del hombre de Dios que le anunciamos, o la mujer de Dios, que estamos anunciando esta palabra. Por más de 40 años vengo predicando esta palabra. Te digo esto con seguridad y con conocimiento de causa. Te lo digo con todo mi corazón. Te amo y quiero el bien para ti. La respuesta del Señor. Él quiere salvarte, quiere que vengas para sanar tu cuerpo, pero también para salvar tu alma y tu espíritu, para que al final, como dice este pasaje, vaya, más adelante el mismo Evangelio de San Mateo dice en el capítulo 11, versículo 28 y 29, Jesús dice, hace un llamado, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí, yo les daré descanso para vuestra alma. ¿Sí ven? Entonces es en Jesús que se encuentra esa carga que les dije al comienzo que hay que quitar para entrar por la puerta estrecha, que hay que descargar, hay que soltarla, ser libre, ser salvo. Ahora, aquí estamos vivos porque un día nos vamos a presentar allá y vamos, dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y allí daremos cuenta por sí mismo de lo que hayamos hecho en el cuerpo, mientras estamos aquí en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si es bueno, sigue a Jesucristo y seguirás lo bueno. Pero si no, estarás por el lado de lo malo. Hay mucha gente que rechaza esto de plano, problema de él, tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo y allá él te va a decir también. ¿Por qué rechazaste de plano el camino, la solución que te presenté? El Padre Celestial envió a Jesucristo para que muriera en el Calvario, para que fuera la vida y llevara nuestros pecados. Él murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está vivo hoy. Y nos habla a través de su palabra eterna. Entonces quiero decirte, hoy, con todo el corazón, piensa en esto, el camino a la eternidad. Es mejor que nosotros no nos preocupemos solo por lo físico. Los hospitales están llenos, el mundo está aterrado por estas cosas, pero no solamente vea, aquí nomás, en la ciudad donde vivo, en Pitalito y en Florencia, allí, ayer nomás escuchaba, hay 100 enfermos, solamente 2 de coronavirus. Y los otros de todas las otras enfermedades que les acaba de decir. ¿Ve? Entonces, y se llena, pero es con todas las enfermedades y problemas que hay. Y aparte de las enfermedades fisiológicas que ya les decía, el problema del aborto, el problema de la mentira, el problema de la corrupción, el problema de la injusticia, del asesinato, del suicidio, de la drogadicción, de la prostitución y de toda esa destrucción. Esos son problemas del alma y del espíritu. Ven a Jesucristo y Él te perdona. Él te libera de todo eso. Acude hoy. Este país, este mundo, esta familia necesita a Jesucristo. Y te lo digo con todo mi corazón. Ven a Él. Cristo me transformó a mí hace 44 años. Estaba en una crisis terrible. Acudí a Jesucristo y Él hizo una obra gloriosa, sobrenatural en mi vida. Por eso te decía, te hablo con conocimiento de causa. Ven al Señor hoy, antes que sea demasiado tarde, y prepárate para la eternidad. Te recuerdo esto, hay una puerta, un camino y un destino. Una puerta estrecha para ir por el camino de Cristo. Cristo mismo es la puerta, San Juan 10, versículo 7. El camino es Cristo, San Juan 14, 6. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Nadie puede ir por otra parte. Y en la eternidad. El destino, dice, la vida eterna. San Juan 5:24, Jesús dijo, de cierto te digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no irá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
Recuerda, la muerte espiritual es separación eterna de Dios. La vida eterna, la vida espiritual, es unión eterna con Dios, con Jesucristo en su reino y en su gloria. Ven ahora mismo, ven ahora. Sea libre del temor. El temor azota a la gente, de ese miedo, de ese temor a la enfermedad y a las cosas de este mundo, y acude a Jesucristo en este mismo instante y Él te ayudará. ¿Cómo hacerlo? A través de una oración. Ora conmigo, quiero guiarte en una oración sencilla. Dígale así: Señor, vengo a ti, me arrepiento de toda mi maldad y mis pecados y mi iniquidad. Libérame, perdóname y regálame el don de la vida eterna. Límpiame y escribe mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo. Quiero entrar por la puerta estrecha, que eres tú, caminar por el camino angosto y llegar a mi destino eterno contigo. Libérame de esa puerta ancha y espaciosa que lleva a la perdición. Quiero ser libre y no quiero ir para allá. Decido en mi corazón ir contigo de hoy en adelante. Ayúdame a través del Espíritu Santo y su santa palabra. Lo recibo, lo creo y lo acepto en mi corazón. Padre Dios, muchas gracias por Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú has hecho y haces una oración como esa, te aseguro que el Señor te va a ayudar, te va a guiar y te va a llevar. Y vas a ir conmigo por el camino angosto, entrando por la puerta estrecha, por el camino angosto al destino eterno que es con el Señor Dios Todopoderoso. Y hágalo pronto y comunícate con alguno de nosotros. Escríbeme en el Facebook, escríbeme en YouTube. En YouTube aparezco como Jesucristo, Luz y Vida para el Mundo. Y ahí está el pastor Argemiro Calderón compartiendo estos mensajes. O llámame al 313-829-0792. Te amo y te bendigo en el nombre de Jesús. Nos encontramos en un próximo video. Que Dios te bendiga y te siga bendiciendo.